Mateo, un caso emblemático, famoso, su otro nombre también era Leví, y nos cuenta aquí cómo estaba él en el mostrador de los impuestos. Él se dedicaba, así como los otros apóstoles, algunos de ellos eran pescadores, bueno, pues él era publicano, y no era cualquier profesión. Ser publicano era un oficio muy desprestigiado, porque era considerado una traición a la patria, una traición a la fe. Básicamente era recaudar impuestos de sus hermanos judíos para entregarlos a los romanos invasores. Por tanto, el publicano era considerado prácticamente una persona que había cedido a su ambición, una persona sin principios, sin escrúpulos, que se dedicaba a ganar dinero, y por amor al dinero había traicionado a sus hermanos, traicionado a su propio Dios, a su propia nación. Entonces, pues obviamente, imagínense ustedes qué prestigio puede tener un publicano, una persona ambiciosa, una persona que vive para el dinero, una persona que se ha olvidado de sus principios, y por tanto eran rechazados por sus hermanos judíos. Tenían normalmente que vivir protegidos por el gobierno romano, porque la gente, pues obviamente los odiaba, sus vecinos, sus parientes, todos los odiaban. Imagínense esta situación. Pues esto era Mateo, una persona que por los motivos que sea había terminado dedicándose al dinero a una costa de todas sus relaciones personales y su relación con Dios. Este era Mateo. Y Jesús dice aquí que pasó, lo vio sentado precisamente haciendo ese trabajo en el mostrador de los impuestos, cobrando. Y fue allí donde Jesús solo le dijo una palabra, lo miró a los ojos y le dijo, sígueme. Claramente lo eligió. Mateo había escuchado acerca de quién era Jesús, y nada más verlo allí ya era sorprendente. Y si encima le dijo, sígueme, Mateo, acostumbrado a que todas las palabras que le dirigían eran de rechazo, de condena, insultos por parte de los judíos, de repente pasa este maestro y lo elige, lo escoge para ser uno de los suyos. Dice, sígueme. Dice aquí que él se levantó y lo siguió. Se levantó y lo siguió. Dejó ese dinero que estaba en la mesa, dejó todas las cosas, dejó su pasado y siguió a Cristo. Dice un santo San Beda el Venerable, que comenta los evangelios de manera magistral, tiene una frase muy famosa ahora. En latín dice, miserando atque eligendo. Significa más o menos como, teniendo misericordia de él, lo eligió. Hablando de este pasaje. Y esa frasecita en latín es precisamente el lema episcopal del Papa Francisco en su escudo. Así lo dice, miserando atque eligendo, refiriéndose a ese comentario de San Beda, a este pasaje que estamos leyendo hoy. Tuvo misericordia de él y lo llamó. Por tanto, el llamado de Cristo a seguirle como su apóstol no viene de que seamos mejores que nadie. No nos ha llamado a mí, no me ha llamado a ser sacerdote porque yo tenga una cualidad, porque yo tenga algo bueno. Me llamó porque tuvo misericordia de mí, y para demostrar ante el mundo su misericordia. Y así lo hace con cada uno de nosotros al llamarnos a su iglesia. Y nos dice aquí que Jesús se sentó a comer. Dice aquí, fue a la casa de Mateo, se organizó una comida, una fiesta, para que él había sido elegido. Los únicos amigos posibles eran otros publicanos. Y dice aquí, a la mesa muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los discípulos de Jesús, yo me imagino que estarían incomodísimos en aquella comida.
Jamás se hubieran imaginado que Jesús los llamó a sentarse a la mesa con publicanos y pecadores. Eran equiparados los publicanos a las prostitutas en la sociedad. Y los apóstoles se sentirían allí incomodísimos, comiendo y no sabiendo ni de qué conversar con aquellas personas, pero Jesús les enseñaba a abrirse, a universalizar. Y los fariseos, al ver esto de que ellos comían, porque comer con alguien significa ser su amigo, significa estar en comunión con ellos. Entonces allí era realmente motivo de muy mala fama. Y viendo esto, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y entonces les respondió, no tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Y ahora vamos a ver la segunda parte de la respuesta. Pero es interesante una cosa, y es que Jesús sigue haciendo esto, se sigue sentando a la mesa, sigue invitando a la mesa a los pecadores. ¿Cuándo? ¿Dónde? En cada Eucaristía, en el altar. Cada vez que vamos a la misa, sí, debemos habernos confesado, debemos estar en paz con Dios, pero nada nos quita el hecho de que somos unos pecadores, admitidos a la mesa del Señor. Él nos llama a comer con Él, a compartir el pan con Él, a comulgar con su corazón. Entonces, es por esto que dice Jesús, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Qué significa? Que si alguien es bueno, Dios no lo llama. No. Jesús está queriendo decir a los fariseos, Dios no se acerca a los que se creen justos. Si tú te crees justo, si tú te crees mejor que los demás, si tú crees que tienes una superioridad moral, Dios no tiene nada que ver contigo. Dios solamente se acerca a los que se reconocen pecadores, a los que se reconocen que han dañado, que han ofendido, que se han alejado de Dios, que son débiles. Solamente esos son los que recibirán la misericordia del Señor. El que se cree justo, el que dice yo soy mejor, el que cree que su vida es superior a la de cualquier otro, ese no tiene cabida en la mesa del Señor, no tiene cabida en el reino de los cielos. Que así sea.